Bienvenidos a una nueva búsqueda. ¿Me ven o no me ven en la multitud? Así es, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a hacer una continuación de una búsqueda que ya había hecho. Ya la había empezado antes, así que vamos a continuarla. La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón encontrando artículos fuera de lo común, artículos raros y, si es posible, comentar un poco sobre ellos, explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Otra tiendita, traviesos. Recuerdo que en esta tienda hace, ¿qué será? Cosa de 3 semanas había una edición especial de la Nintendo 64, la edición de Pikachu. Seguro que la habrán visto, la versión está azulita. Y después de tantos gastos que había tenido con unas cosas en la casa y etcétera, no me pude hacer con ella. En ese momento, no. Más apretado que mejor no digo mi doble sentido. Y bueno, ahora he regresado por si acaso, que yo ya sé que en los Haroff siempre cambia todo muy rápido, pero no está. Aprovecho solo para decir que siempre me preguntan, Gemu, ¿cuál es el mejor Haroff? Muchachos, de una semana a otra un Haroff cambia completamente. Se pueden comprar el 70% de las cosas que hay dentro de la tienda y de ahí les venden otro tipo de cosas. Así que un Haroff que es muy bueno hoy día puede ser muy malo la próxima semana. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque es el encanto del Haroff. Nunca sabes qué vas a encontrar también. Bueno, ahora los precios están un poquito quisquillosos, pero sí. La GameCube de color naranja, un video mítico del canal también, creo que encaja, en su momento costó 5.000 yenes. Estoy dilatando un poquito el tema de armando consolas al menor precio versión 2024 ya prácticamente, para ver cuánto ha cambiado las cosas. Por acá cartuchos sueltos de Famicom. Los cartuchos sueltos de Famicom son básicamente al mismo precio. Puedes encontrar de muchos juegos. Hay unos cuantos que sí cuestan más, pero no tanto, ¿vale? Esto me está sorprendiendo. El Pokémon Yellow a 330 yenes. El Pokémon Rojo a 330 yenes. El Silver a 330 yenes. Ojo que estamos, no sé cuándo subiré esta búsqueda de lo retro, pero estamos día 30 de octubre, obviamente el año 2023. Esto puede ir para la tienda en realidad. Sería un precio bastante cómodo. Después un Crash Bandicoot Advance también, 330 yenes. Recordemos que 330 yenes vendría a ser pues unos $2, ¿no? Aproximadamente. Por ahí está viendo el precio exacto. El Rockman 03 aquí, ¿lo pueden ver? 800 yenes, unos $6. Aquí por ejemplo el Super Mario 3D Land, 550 yenes. Este Haroff no se ha complicado, ¿eh? Le ha puesto los precios estándar a todos. Pues entre todo muy bien. Y avanzando un poquito, aquí todo esto es sobre guitarras, bajos electrónicos, música, amplificadores, pedales, todo. Esta me ha llamado la atención y yo recuerdo haber visto esta guitarrita, pero esta no es una Burnie. Yo recuerdo haber visto una Fernández que era un poco más alta. Me lo dejan en los comentarios si es eso cierto. Pero esta pequeñita también la he visto en internet y acá está 40.000 yenes. ¿Cuánto vendría a ser 40.000 yenes? Por ahí lo están viendo, 200, casi $300. Y aquí está bastante barata. Dice que viene con un amplificador incorporado, que vendría a ser este de acá. Y está como nueva, la verdad. Y un abrazo para todos los de México, que acá hay una Fender México, dice, así se llama, así es el nombre de la guitarra, la Fender México, pues también está en muy buen estado. Esta es una muy buena tienda. Una Fernández FR estándar a 20.000 yenes, una Fender de Estados Unidos 132.000 yenes. Me hubiera gustado aprender a tocar guitarra, la verdad, no sé. En un momento estaba aprendiendo a tocar bajo, que aquí están. El Epiphone 12.000 yenes, un Yamaha 35.000 yenes. Solo decir que si son fanáticos de la música, pues sí, acá es una buena opción. En cualquier Haroff en realidad. Soda Young, muchachos. Esto sí es Young. Miren todo esto. Estos son los buenos tiempos de la Soda Young. Miren todo esto. Una NEC. Yo recuerdo haber tenido una muy parecida a esta, que era todo empotrado. Por ejemplo, aquí está el monitor, pero también está la CPU. Y el teclado sí era inalámbrico. Eso sí lo recuerdo. Acá la entrada de CD, sí, todo. NEC sacó bastantes modelos de ese estilo. Hace tiempo que no hablamos de las computadoras. Por ejemplo, esta de acá es otra NEC. La NEC, al menos no tengo la memoria de que hayan sido malas, ni mucho menos. Esta está 13.200 yenes con impuesto. Está un poquito empolvada. Pesa. Lo bueno es que viene con su cargador. La pantalla está bien. Tiene 4 GB de memoria RAM.
5 GB de almacenamiento. Pero ni tan mal, no sé cómo lo ven ustedes. Cuidada está con su cargador y está 12.000 yenes. Dice que viene con Windows 10 y funcionarán estas computadoras. Estas también son empotradas algunas. Bueno, así le llamo yo, como un all-in-one, todo en uno. 3.000 yenes, pues hermano. 4 GB de memoria RAM, también 5 GB de almacenamiento. 2.53 GHz, Windows 10. Bueno, la verdad, juego retro te corre tranquilamente. Yo creo que hasta de PlayStation no estoy seguro, pero podría ser. ¿Hacemos una prueba en un video? Hace mucho tiempo que no le meto mano a ese tipo de cosas. Déjenme ahí en los comentarios, pero déjenlo de verdad. Si quiero que sean muchos referidos a ese tema. Y por acá una impresora. Este es de negocio. Esta es de impresora así, de una oficina, cuanto menos. Las Wii que nunca faltan. Uy, miren esa pantallita. Una Sharp acá, 1100 yenes. No está mal. ¿Tiene entrada B? Ah, bueno, sí, claro, es un monitor. Por un momento pensé que era una computadora, pero sí. Pues no está mal, ¿no? La verdad es que si ya no tuviera 3 pantallas como ahora, podría ser una buena opción. Lo malo es que la base ocupa mucho espacio ahí. Y de videojuegos pues ya no es lo que solía hacer, pero sí me ha hecho recordar un poquito e ir al pasado, porque miren todas las portátiles que hay. Obviamente todas tienen unos fallos, pero por ejemplo este está 1100 yenes. Con impuesto ya, unos 7, 8 dólares. No está tan mal. Uy, esta versión roja pasión. Ah, bueno, sí, está mal acá. Está muy suelto esto. Uy, este prendió. Uy, uy. Ojito, este prendió, pero la pantalla de abajo está... ¿Qué? ¿Tiene un juego? Sí, tiene un juego. A ver, vamos a ver. No sé si se va a lograr apreciar, pero bueno. Acá ese volumen. Ok, el de kanjis. Famosísimo. No falla el de kanjis, hermano, no falla. ¿Habrá sueltos de DS? Por acá creo que no están los sueltos de DS. Por acá deben de estar. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Unos momentos después. Encontré uno de recetas de cocina. Hace unos días o semanas, no sé cuándo se suba esto, hice un video en donde jugábamos en una máquina expendedora donde te botaba juegos sorpresas de Switch, 3DS o DS. Y uno de estos juegos apareció ahí. Si no lo han visto, por ahí le dejo el video, está interesante. Vamos a poner este de cocina y bueno, prende a la primera. Bastante bien. ¿Y lo leo o no? Sí, lo leyó. Pues si se le hace un cambio de pantalla y por ahí pueden arreglar esto que está un poco movido, o sea, pues su precio es igual de 1100 yenes, es decir, unos 8 dólares y tanto. Por ahí están viendo el precio exacto. ¿Lo comprarían ustedes? Este rojito me gusta, no se ve mucho. Lo malo, ya enseñé las cosas un poquito complicadas, ¿no? Recuerdo que me gustaba coleccionar mandos muy raros y miren este H. Esto cuanto menos es raro. No digo que sea raro, de difícil de conseguir el mando, sino que no sé qué pensaron cuando lo sacaron. Después tenemos Famicom, muchas, una encima de otra, 3 dólares. PlayStation 2, algunos sí están en zona Young, pero están completitas y reforzadas. Y por acá hay bastante material para armar tu consola al menor precio posible. Pues nada mal. Ya saben, quiero una competencia ahí en los comentarios. De una vez empezar el tema de las armando consolas al menor precio, que la consola que arme en el video estoy pensando sortearla. Obviamente que con las limitaciones que puede tener, ya que sería una consola histórica, estaría parte de este video. O mejor dicho, del video que salga. Después acá, juegos deportivos, Naruto, One Piece, que también son juegos baratos, Dragon Ball por ahí también, aunque últimamente los juegos de Dragon Ball han estado aumentando un poquito su precio, siguen siendo baratos, pero aún así han aumentado dentro de lo que estaba. Mandos, este Hector 87 de la Famicom. ¿Cuántos mandos de Super Famicom, hermano? Y están $1, bueno, 330 yenes, $1 y poco. Aquí chinitos, mandos variados, aquí también. No, cada mando se ve, cada joya, cada joya incomprendida. Estos clásicos fosforescentes de Hori para la PlayStation 1, mandos oficiales también de la Nintendo 64 a 550 yenes. Y los de Hori, 550 yenes también. Por acá reproductores de video, de música, VHS, guitarras que ahí sí, uy, 1100 hermano, pero uy, tienes que darle mucho amor, mucho cariño y dedicación.
Por cierto, muchachos, está cerca de que salga a la tienda, o en este punto de repente ya salió la tienda. Estén atentos que cada día hay productos nuevos, y en mi Instagram tengo un nuevo grupo de difusión en donde pueden entrar cero costo y se van a beneficiar muchas veces. Para empezar, vamos a tener un contacto continuo y también a veces colocaré códigos de descuento para la web, etcétera, etcétera. Así que ya saben, la gente acá viene a bichear, como dicen mis hermanos de España, a revisar, a ver todo, así como el señor Rey. Miren aquí estos parlantes, están como nuevos. Ese tipo de cosas vienen aquí los japoneses a buscar. Solamente nosotros somos un poquito frikis y de repente le vemos un poquito más por el lado de los videojuegos, como acá, que esta es la zona Junk Deluxe. Es decir, sí, es Junk, sí, pero ya lo han revisado un poquito antes, creo yo. Ya han tenido un poquito más de amor. Mandos de PlayStation 4 a 2000 yenes. Algunos tienen problemitas, por ejemplo en el círculo, en la L2, pero son mandos originales. Miren este de acá, camuflado de rojo. Están bastante bonitos. De ahí iPhone, iPods, que ya se va a venir en un video relacionado a un iPod, ya tienen que verlo. He visto varias cositas, esto sí me voy a llevar los cartuchitos. Y aparte una u otra cosa que no quiero hacer spoiler para un próximo video. Opa, y esto también tendría que comprármelo. Solo para conocedores. Lo que se viene. No quiero hablar mucho de este juego o software, ya que podría caer en un spoiler, pero solo les digo que es un controlador para un accesorio bastante, pero bastante particular que ya se va a venir en el canal. Muchachos, ¿se me escucha? Creo que nunca había enseñado, pero así es como se ven las calles de Japón de noche. Los que viven acá no me van a dejar mentir. Muy oscuro, sobre todo que ahorita estoy pasando por campo. Sí, así se ve. Provecho, Gemu, con tu búsqueda. Ya vean, qué hombre tan dedicado. Por eso, dejen su me gusta. Ahora sí, falta 20 minutos para llegar. Traviesos, si les gustaría conocer una tienda que se especializaba mucho en videojuegos y poco a poco fue cayendo y cayendo y cayendo al punto de que ahora prácticamente ya no hay nada. Ahora, la tienda no ha perdido gente, es decir, se ha especializado mucho en máquinas de garra, se ha especializado mucho en figuras, en estas máquinas de que metes 1000 yenes y puedes sacar algún premio, pero de videojuegos ya hay poco. Bueno, antes de entrar, así es como se ve por fuera, es el Guru o también Mandai, por decirlo de alguna manera. No sé la verdad cómo será el tema de la distribución de sus nombres, pero bueno, ahora sí entramos. Y bueno, acá está la puerta de acceso, donde estábamos afuera, ven las luces y pura maquinita acá de garra, algunas sabrosonas. ¿Para qué? Para Japan Emu Plus viene muy bien, la verdad. Sí, y miren, allá más. Todo, es enorme este lugar. La gente intentando suerte. Recuerden que está Japan Emu, que es este canal, y está Japan Emu Plus. Y en Japan Emu Plus es solo máquinas de garra. Y gachapones también a veces. Y bueno, aquí ya llegamos. Ven, me refiero a estas máquinas de premios. Hay muchos. Pero la venta de videojuegos estaba acá. Por acá vemos algunos jueguitos que todavía son un poquito poco usuales, como The King of Fighter, el X2. Pero poquita cosa más. Wii acá un poco abandonado. Y bueno, están estas maquinitas para que puedas probar tus juegos. O no tus juegos, como para que te diviertas un rato. ¿Cómo dice Spider-Man? Está de chismoso. Y aquí Sega Saturn. Un poquito triste, la verdad. Pero estoy seguro que de repente va a estar peor acá a, no sé, un añito más. Contra todo pronóstico todavía hay su lugar de Xbox, contra todo pronóstico. Los Dragon Ball, los Racing Blast, el Bass Blue, también un clásico de Xbox 360 aquí en Japón. Y bueno, poquita cosita más, la verdad. Los muchachos acá van a jugar porque han dejado un televisor con un Smash ahí conectado. Pero bueno, han descuidado algunas cosas y han mejorado en otras. Hay una zona de los Gunpla, de los Gondam, gachapones sorpresas pokemaníacos, pero más que nada son peluches. Acá pasando los capítulos, miren. Claro que sí, para entretener a los muchachos, para que no molesten. Para que Musin Junior viene pero clavado eso. Más peluchones. Y bueno, han mejorado el tema de las figuras. Hay mucha variedad. El encargado de allá está viendo lo de las cartas también. Mucha variedad. Cartas Magic, los de Dragon Ball Heroes. Te venden paquetones así también de Pokémon. Ven ahí, puro holo. Claro, y las malas están adentro. Pero no sé cuántas cartas serán. Tranquilamente, no sé, 500 tal vez. Y está 500 yenes, unos $3 todo esto. Y miren cuántos son. Ya saben que todo eso de Pokémon en Pokégemu. Después sobres acá de los 151 Pokémon. Acá también más cartas. Aquí también para que juegues con tu suerte. Acá también, allá también. No. De Pokémon y sus cartas hay mucho.
Después también bolsas doradas, que son las bolsas sorpresa. Acá también otra máquina. No, esta tienda... Hay mucho, la verdad, hay mucho. Esto solo dedicado a One Piece. Miren los premios encima con las cartas de One Piece acá. Estas tiendas son una locura. Si quieren un solo video revisando todo, ahí lo dejan también. Aunque ya lo he hecho, en algún momento. Le metemos una jugada. Como estoy pobre de este 500, a ver qué nos sale. Aunque alto, este es de Dragon Ball y One Piece. De ahí me dicen que puro Dragon Ball. Entonces vamos a irnos con esta de acá que me puede tocar cualquier figura. Acá sí, cada gachapón tiene un número. Y miren cuántos números son. Hasta 322, 318, de todos los animes. Vamos a probar suerte. Aquí están mis 5 monedas. Ahora, todas las figuras están abiertas, pero por 500 yenes, es decir, $3, una figurita. Vamos a ver qué sale. Ok, ya está. Ahora giramos aquí. Muy bien, y tiene que caer por acá. Ahí está. Aquí está mi número ganador. Imagino que el número 1 debe ser el mejor, que es este de Luffy, en esa transformación. El número 7, el 5, el 4, parece que el 2 ya se lo han llevado. Yoyos, ojo. Uy, miren qué bonito el 6. Qué musín, espero que no te hayas bañado. Vamos a ver. Y el número es el 365, ¿no? ¿No se pudieron ir un poco más atrás? ¿Qué pasó, hermano? 365. Ay, 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 no me digas. No me digas. Una baby, muchacho de Kimetsu no Yaiba. Si no me equivoco es el pilar del amor, ¿no? Kanjori, no sé qué. Bueno, me la dejan. Bueno, está bien, está bien. Es más, a mi esposa le gusta, ¿eh? Me lo merezco. En los directos va a estar en la zona de las babies. Listo. Bueno, aquí está mi figurita, ahí lo están viendo con más detalle. Está bonita, está bonita. Te vas para casa, mi niña. Ay, ay. Y bueno, nos vamos de este local. Vámonos. Hasta acá el video de hoy, traviesos. Espero que les haya gustado. Yo creo que hemos encontrado cosas bastante interesantes. Ahora voy a entrar al Mandarake, que se van a venir unos cuantos especiales. Así que estén atentos, activen la campana. Y si se les ocurre algún tipo de video, lo dejan en los comentarios. Adiós.